quiero solamente compartirles por qué es importante la familia de Dios. A veces nosotros decimos, eso ir a la iglesia no es tan importante. De pronto yo voy de vez en cuando y que entiendan que yo solo voy de vez en cuando y listo. Pero quiero decirle que la palabra de Dios nos enseña que la iglesia es importante. La iglesia es parte del propósito de Dios en este llamado que estamos teniendo en este tiempo. ¿Cuántos han visto noticias? Si usted ve noticias se va a dar cuenta que el mundo en el que estamos inmersos cada día va de mal en peor. Es decir, todo el tiempo vemos que las cosas están empeorando y la parte de la función de la iglesia es que nosotros mostremos al mundo una realidad distinta. En esta semana debo asistir a una reunión a la que me invitaron y me preguntaban algo. Y esa pregunta me hacía pensar porque me decían qué fue lo que hizo que las personas se quedaran en su iglesia, qué es lo que hace que la gente se quede acá. Y hablé con algún par de personas porque uno como pastor puede decir, es esto. Pero hablé con un par de personas y me decían definitivamente el amor. Es decir, que aquí se muestra el amor. Claro, hay roces como en todas las familias, porque familia que no tenga problemas no es familia. Familia que a veces no se miren mal o no pase algo o tengan un roce no es familia, y somos familia y eso también pasa. Pero una de las cosas que nos identifica a nosotros es el amor. Y alguien me decía, a mí me encantó desde el momento en el que me recibieron en la iglesia, porque la persona que me recibió con un abrazo y me dijo, bienvenida, esta es su casa. Y cuando uno escucha esas cosas, pues eso me hacía pensar en la importancia de la iglesia. Alguien me preguntaba cómo surgió el nombre. Y el nombre de la iglesia, de pronto para los que no saben, una de nuestras líderes y con quien empezamos en ese tiempo, habíamos estado orando y Dios le dio un sueño. Y en ese sueño aparecía como una parte de la fachada de la iglesia y aparecía ahí el nombre grande, Gloria. Entonces todos empezaron a molestarla, a decirle porque ella se llama Gloria. Entonces dijeron, es que te estás soñando contigo misma. Pero yo sabía que no, nosotros sabíamos que realmente esto tenía que ver con el nombre que la iglesia debía llevar. ¿Por qué hago este relato? Porque nosotros tenemos que mostrar al mundo el nombre que llevamos, mi hermano y mi hermana. Usted es gloria de Dios para el mundo. Es decir, gloria de Dios para el mundo no es un letrero que está pegado acá arriba, no es un letrero. Gloria de Dios para el mundo somos nosotros. Y si nosotros no mostramos al mundo el nombre que llevamos, algo que ocurría en la antigüedad era que el nombre que se le colocaba a cada persona era un nombre casi profético, porque ese nombre marcaba su destino y ese nombre marcaba todo lo que esta persona iba a hacer de aquí en adelante. Y creo que cuando nosotros tenemos ese nombre marcado en nuestro corazón, deberíamos hacerle honor al nombre que nosotros llevamos. Porque es importante la iglesia. Leía que en un libro que se llama La iglesia en lugares difíciles, Dios habla de varias razones por las cuales la familia de Dios o la iglesia es importante. Y que la iglesia local es un plan fundamental de parte de Dios para las personas. Algunos quisieran no congregarse. Algunos de pronto quisieran más bien el domingo estar allá, ponga enlace y listo. Y reciben palabra y están bien. Pero resulta que la palabra de Dios nos dice que la iglesia es fundamental en el plan de Dios para su pueblo y en el plan de Dios para este tiempo. Vean, son muchas las iglesias que dan malos testimonios. Son muchas las iglesias que lamentablemente ahorita, incluso en épocas de elecciones, están vendiendo sus votos y los votos de su gente para lograr tener algo. Y eso lo digo con tristeza porque no debería ser así. La verdad es que en medio de todo lo que estamos viviendo vemos a iglesias y la figura de la iglesia cada vez más desgastada y totalmente distorsionada del propósito de Dios. Totalmente distorsionada. Y en usted y en mí está el que otros puedan ver en nosotros una imagen diferente y un Dios que realmente se muestra como debe ser, pero eso no lo va a hacer sino también a través de nosotros. Dios se puede mostrar de muchas maneras. Dios podría aparecerse acá y Dios podría hacer muchas cosas, pero en este tiempo es el tiempo en el que la iglesia debería mostrar al mundo el amor del Señor. Pregúntese algo, ¿por qué las personas que usted conoce tal vez no quieren venir a la iglesia? Unos van a decir, bueno, es que la verdad, pastora, no los he invitado. Escuchaba de una familia que me decía, no, es que yo cuánto le dije a la persona que está allá en su iglesia, invíteme, pero invíteme. Porque la persona que venía ni siquiera los invitaba.
Tal vez otras personas no quieran venir a la iglesia porque su testimonio o nuestro testimonio no sea el mejor. Y si mi testimonio no es el mejor, pues yo estoy fallando en ese propósito de Dios. Entonces, número uno, Dios quiere darse a conocer al mundo a través de la iglesia local. Quiero que miremos Romanos capítulo 15, versículo 19 al 20. Voy a leérselo en otra versión. Si usted la tiene, pues la Reina Valera tradicional, esta es otra versión distinta, pero yo quiero que usted siga la lectura ahí en su Biblia. Romanos capítulo 15, versículo 19 dice: los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillosas, por el poder del Espíritu de Dios. De esta manera presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región de Ilírico. Versículo 20, mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo y no donde otro ya haya comenzado una iglesia. ¿Por qué será que Romanos habla acerca de esto? Vean, mis hermanos, no tiene ciencia que usted traiga a otra, aunque si hay personas acá invitadas, bienvenidos, no quiero que se vayan a sentir mal, pero a veces nosotros creemos que estamos haciendo obra de evangelización sacando a otras personas de otros lugares. Eso no es evangelizar. Evangelizar es que usted comparta la buena noticia con alguien que no haya escuchado jamás del evangelio. Eso es evangelizar. ¿Cuál es la sugerencia entonces de Pablo? Pablo plantaba iglesias y a través de las iglesias en ese tiempo era que se extendía el evangelio. Pero ¿qué era lo que no hacía Pablo? Pablo no llegaba a una iglesia donde ya estuviera fundada para empezar a seguir la obra. Lo mismo que le invito a usted, mi hermano y mi hermana, a que no se trata de que usted saque a personas de otro lugar. Obviamente, si están en una mala doctrina, sáquelos, por favor, ¿sí? Que huyan de ese lugar. Porque si es un lugar que no es de sana doctrina, pues qué bueno que usted tenga las herramientas de todo lo que usted ha aprendido en este tiempo acá y que usted pueda decir: no, hermanito, hermanita, eso que le están diciendo pues no está bien. Entonces mire bien el lugar donde está. Pero una de las cosas que Pablo mostraba, y Pablo era también un plantador de iglesias, y los discípulos de Jesús también ayudaban al hecho de sembrar iglesias. Entonces, realmente parte de la función que Dios tiene en este tiempo a través de nosotros es dar a conocer su gloria al mundo. Lo segundo, quiero decirle que aunque para muchas personas la iglesia no es importante, yo creo que si para Dios es importante, pues entonces para nosotros debería serlo también. Y la iglesia es importante para Dios, y si la iglesia es importante para Dios, entonces también debería serlo para nosotros. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Dice: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas. ¿Para beneficio de quién? De la iglesia. Versículo 23. Dice: y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo. Pero si la Biblia me habla de la iglesia, es porque la iglesia es parte del propósito de Dios. Es parte del propósito fundamental que usted también se reúna, se congregue, que no lo haga solo de vez en cuando, sino que usted tenga la disciplina de hacerlo así como usted respira, así como usted come todos los días, así como usted tiene necesidades todos los días. Pues es indispensable que usted y yo también tengamos claro que la iglesia es importante para Dios, que nació en el corazón de Dios, no en el corazón de un ser humano. El que hoy hayan manipulado las congregaciones y hayan manipulado las iglesias, y que haya personas que no tienen realmente claro su llamado. Y a veces creo que me siento un poco ofendida cuando escucho que a muchas personas les dicen pastor. Hoy en día, como el título de pastor ya les quedó chiquito, entonces ahora les dicen apóstol. Porque ya pastor es algo que ya no es tan, sí, o sea, no es tan chévere, no es tan bueno, no es tan, digamos, tan top. Entonces ahora es apóstol, ¿sí?
Y cuando a veces creo en estas situaciones que Dios permite que nosotros nos demos cuenta de todo esto, mi hermano, aunque hayan manipulaciones, aunque hayan todas esas cosas que usted de pronto ha escuchado o que tal vez usted ha vivido en su propia experiencia de manipulaciones y de cosas que han pasado, aún así, la iglesia sigue siendo parte del propósito de Dios. La Biblia dice que Cristo es la cabeza de todas las cosas para beneficio de la congregación, de la iglesia. Y la idea es que nosotros sirvamos para que otras personas también lleguen a las cosas del Señor y que Dios siempre sea quien está a la cabeza, o Cristo. Así que la iglesia existe, mi hermano y mi hermana, para exhibir la gloria de Dios a un mundo cada vez más perverso, más violento, más caído. Y algo que está buscando el Señor a través de nosotros, algo que Dios espera es que nosotros realmente mostremos al mundo la presencia del Señor y quién es Él, quién es Él. Eso es lo que Dios quiere, ¿sabe? Y creo que parte del perverso plan del enemigo también es que la iglesia cada vez esté más contaminada para que nosotros perdamos de vista ese propósito y para que nuestro corazón pierda de vista que hemos sido creados para exhibir la gloria de Dios. Lo tercero que quiero mostrarle, Efesios capítulo 4, versículo 11 y 3. Quiero mostrarle que la iglesia existe para que los creyentes crezcan. Dígale a la persona que está a su lado, usted no es llanero solitario. Los llaneros solitarios en la iglesia de Dios no existen. No existen. Ay, no, es que yo me alimento espiritualmente solito, yo ya sé distinguir entre el bien y el mal, yo ya discierno solito, yo ya sé. En estos días hablaba con alguien que está metido en una iglesia que no es de muy buena doctrina y me decía, no, pero yo, o sea, una mujer me decía, pero yo discierno bien, yo discierno bien. Y pues en mi corazón yo decía, a veces nuestra propia convicción de las cosas no nos hace ver que necesitamos también tener un lugar y saber dónde vamos a estar. Hay personas que se han convertido como los cazafantasmas, ¿sí? Entonces quieren estar de iglesia en iglesia cazando cosas o encontrando cosas. Dios no nos ha llamado para eso. Dios lo llamó para que usted esté en un lugar, para que usted se plante en un lugar, así como cuando usted planta una mata, pues una planta, y usted solamente va a verla crecer cuando esa mata está plantada, y si usted empieza a trasplantarla, ¿qué pasa? Se seca, se muere. Eso pasa espiritualmente con las personas que empiezan a visitar iglesias de iglesia en iglesia y no se quedan en un lugar fijo para ser alimentados y para crecer. Efesios 4:11 dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Y cuándo se va a acabar ese proceso? Dice, este proceso continuará hasta que ¿qué? Que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero se lo leo en esta versión: este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿A dónde madura usted según dice la palabra de Dios? La iglesia le sirve para madurar, mi hermano y mi hermana, créame que sí. Y cuando usted tiene choques con las personas y cuando a veces tiene roces con las personas, como en toda familia, esos roces y esos choques a usted le ayudan a crecer y le ayudan a madurar. Empezar una iglesia no es fácil y todo lo que nosotros digamos que vivimos en un comienzo no fue sencillo, pero también reconocemos, o yo reconozco, no hablo por los demás, pero reconozco en mi caso a título personal que yo también era una persona inmadura en muchas cosas y sé que todavía me falta madurar en muchas. Dice el Señor que ese proceso va a seguir creciendo hasta que lleguemos a la medida del varón perfecto, que es Cristo. Es decir, que nuestro crecimiento nunca se va a acabar. Entonces, si su crecimiento nunca se acaba, ¿cuánto necesita usted la iglesia? Le pregunto eso. ¿Cuánto tiempo usted cree? Ah, no, ya llevo 9 años, lista pastora, ya maduré, hasta luego. No, creo que siempre vamos a necesitar madurar y crecer. Y mientras Dios nos dé la posibilidad de poder reunirnos y congregarnos, privilegio, mi hermano y mi hermana, que muchos no tienen en otros países, porque en otros lugares la gente no puede hacer lo que hacemos nosotros.
Y nosotros somos extremadamente privilegiados en eso, de poder cantar, de poder tener acá instrumentos, de poder alabar al Señor con regocijo. Y aunque tenemos ese privilegio, a veces en medio de la alabanza nosotros vemos a hermanos así, como el que no quiere incomodar al que está al lado, ¿no? Pero si de pronto está en otro lugar, usted ahí sí se desinhibe. Y resulta que queremos alabar y adorar al Señor, y para eso la iglesia del Señor fue puesta también en este lugar. Es un lugar donde los creyentes crecen. Mire, los dones, los talentos y los ministerios, ojalá usted pueda tenerlo presente siempre. Cuando a usted le piden dinero por una oración, cuando a usted le piden algo tal vez a cambio de lo que una persona puede hacer, pues eso ya es estar adulterando el evangelio y estar vendiendo algo que no nos compete. La Biblia dice que de gracia recibimos, y ¿qué tenemos que hacer? De gracia dar. No es que, es que necesito por favor que ore por mí, pero ¿y cuánto le debo? ¿Sí? Por su oración o... Sí, a mí me lo han preguntado en algunas ocasiones. ¿Cuánto tengo que pagarle? Entonces pues yo me sonrío porque digo, no, si fuera otro mi corazón, tal vez diría, uy, no, sí, tanto. Pero no. Resulta que tenemos que ser muy conscientes que lo que hemos recibido, lo recibimos de gracia y de gracia damos. Los ministerios que han sido puestos en la iglesia y mis hermanos líderes que trabajan acá, ¿cuál es nuestra mayor prioridad? Servir. Servicio. Si usted no sirve para servir, no sirve para liderar. Así de simple. ¿Ni para qué? Ni para vivir. Si usted no sirve para servir, usted no va a ser un buen líder. Porque el liderazgo no es estar acá adelante, y el liderazgo no es figurar, el liderazgo es servir. Y muchos de nosotros hemos tenido también que servir, que limpiar sillas. A nosotros nos tocó en un comienzo limpiar sillas, lavar baños, hacer lo que hoy en día otros hermanos Dios les ha puesto en su corazón hacer en este lugar, pero nosotros también pasamos por ahí. Y eso es servicio. Así que si usted quiere realmente ser útil en la obra del Señor, mi hermano, sirva. Y no seamos a veces orgullosos que porque tenemos este título o de pronto tenemos un rótulo, nosotros no lo hagamos. Ustedes creo que siempre van a ver en nosotros el hecho de que estamos sirviendo, incluso en los espacios donde necesitamos también a veces compartir, siempre van a ver de parte de nosotros un servicio, y le pedimos al Señor que siempre sea así. Así que todos necesitamos una iglesia local si queremos llegar a ser como Cristo, porque la Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Pero necesitamos estar juntos. Cuarto, y ya voy a terminar, Hebreos 13:17. Obedezcan, dice esta versión, a sus líderes espirituales, no solamente a la pastora, pero acá hay líderes. Y dice la Biblia que hay que obedecer a los líderes, hagan lo que ellos dicen, porque ¿cuál es nuestra tarea? Palabras más, palabras menos, quien escribió Hebreos, que todavía no se sabe quién fue, palabras más, palabras menos está diciendo, no nos hagan el trabajo más difícil. ¿Sí? A veces nosotros queremos cuidarles a ustedes su corazón, a veces vemos cosas que de pronto ustedes no ven, a veces les aconsejamos porque queremos lo mejor para ustedes, pero cuando ustedes deciden obviar el consejo, cuando ustedes deciden echar aparte lo que muchas veces les estamos diciendo, ¿qué puede causar eso? Uno, dolor en su corazón, y aunque no lo crean, dolor en el corazón de nosotros también, porque cuando vemos que las personas se estrellan, cuando vemos que las personas hacen cosas que no son correctas delante de Dios, que toman decisiones que muchas veces les traen dolor a su corazón, en nuestro corazón nosotros también nos sentimos adoloridos, porque la Biblia dice que todos somos un cuerpo, ¿sí? Y cuando un cuerpo se duele, ¿usted se ha chuzado un dedo? Cuando uno de nuestros miembros le duele algo, cuando uno de nuestros miembros está fallando o algo pasa, a nosotros como iglesia nos duele. Y si a usted no le duele, pues mi hermano, mi hermana tiene que revisar qué tanto ama usted la iglesia del Señor. Porque si no le duele, pues seguramente es porque no le ama. Y si no le importa, es porque seguramente usted no está amando como deberíamos amar nosotros la iglesia del Señor. La palabra de Dios dice que debemos someternos a las autoridades, ¿sí? No se trata de que usted escuche el consejo. Que día veía algo que decía, no, sí, tan bonita mi amiga y yo la quiero mucho y ella me da consejos, pero pues yo nunca la escucho, ¿sí? Y así muchas veces hacemos con el pastor o con el líder. Ellos nos aconsejan, nosotros les
aconsejamos, pero igual nunca hacen lo que nosotros de pronto les sugerimos. ¿Y qué pasa con esto? Hacen que nuestro trabajo no lo podamos hacer con tanta alegría como quisiéramos, porque nos da tristeza en nuestro corazón ver que a veces se equivocan o que pudiendo haberse evitado algo, igual lo hacen. Así que mi hermano y mi hermana, la Biblia habla de sujetarse. Hay personas a quienes no les gusta sujetarse, pero como creyentes Dios nos llama a someternos a las autoridades. ¿Por qué? Necesitamos ser modelos de buen liderazgo. Si usted no se sujeta, el día de mañana no espere que sus hijos, que las personas de pronto que usted pueda liderar se sujeten a usted, porque eso no va a pasar. Si no ven en nosotros una figura de sujeción, pues obviamente las personas tampoco se sujetarán a nosotros. Y quinto, para terminar, en la familia de Dios se ejercita la responsabilidad espiritual. Cuando nosotros tenemos claro que somos personas responsables y que necesitamos ejercitar esa responsabilidad espiritual, nosotros no vamos a permitir abusos en la iglesia, ni vamos a permitir de pronto que cosas pasen en la iglesia o en las iglesias. Todo creyente, mi hermano y mi hermana, necesita sentir su responsabilidad espiritual, y la disciplina muchas veces se crea en la iglesia local en muchos de los casos. Ayer que estábamos en el ayuno y hoy que decía al iniciar la reunión, decía, parte de lo que nosotros hacemos es ayunar, pero venga usted a los ayunos. Yo sé que muchos pueden venir, pero no lo hacen tal vez porque no sienten ni la interés, ni la motivación, ni de pronto sienten la necesidad de estar acá. Pero quiero decirle, el ayuno para nosotros es vital y es algo que nos ayuda muchísimo para doblegar nuestro espíritu, para poder someter nuestra vida a la voluntad de Dios, porque a veces eso nos cuesta y a veces a nosotros nos pasa que mantenemos así erguidos, haciendo lo que a nosotros nos parece, pero nosotros no estamos aceptando la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Cuando pensaba en esto, tenemos que estar ejercitándonos para que nuestra vida no se vaya a la deriva. Cuando estamos juntos, eso nos sirve para exhortarnos, para ser motivados unos con otros. A veces usted ha venido con un ánimo por el piso, pero el hecho de estar en la iglesia y el hecho de que una persona se le acerque, le dé una palabra, lo abrace o simplemente escuchar la predicación, eso motiva y alienta su corazón. No se pierda eso, no se pierda esos espacios en los que su corazón se siente motivado y donde usted realmente puede escuchar la palabra de Dios y puede sentir también aliento en su corazón. A mí me alegra cada vez que alguna persona sale y me dice, la palabra hoy me habló, y no por orgullo para mí, sino porque digo, bueno, Señor, gloria a ti, porque era para tal vez esa persona y tu palabra era para esa persona, y gloria a Dios por eso. Así que no deje de reunirse y no deje de motivarse y alentarse, como dice la Biblia, unos a otros, porque realmente necesitamos crecer espiritualmente y usted solo no va a poder hacerlo, porque la Biblia nos dice que nos ha dado herramientas para que nosotros juntos podamos ser exhortados en los valores y los principios de la palabra del Señor. Venga a los ayunos, mi hermano y mi hermana. Ayer en una de las cosas que hablábamos en el ayuno decíamos, bueno, realmente ayunar afuera es difícil. ¿Y sabe por qué es difícil? Porque usted está entretenido en otras cosas. Hay personas que ayunan y decíamos, lo que hacen es aguantar hambre. Porque si usted dice, voy a ayunar, pero usted no ora, no lee la Biblia y no está en un tiempo de oración con Dios, pues su ayuno fue perdido. ¿Sabe qué hizo? Aguantó hambre. Y usted dice, no, pero es que yo ayuné, pero usted está en el trabajo y por allá le suena el estómago y usted dice, uy, ya casi serán las 12, uy, no, falta un poquito. Pues ese no es esa razón de ayunar no es la correcta. Y a veces los ayunos que nosotros hacemos aquí en la iglesia, yo les decía ayer a las hermanas, ni los sentimos, no porque no sea un esfuerzo, pero porque estamos acá en oración, en lectura de la palabra, en estar metidos en la presencia del Señor, y el tiempo se nos va así. Y es más sencillo y es más fácil. Para eso la iglesia también fue diseñada. Así que mi hermano y mi hermana, les invitamos. Y quiero dejarles a ustedes extendida esta no solo invitación, sino dejarles a ustedes extendidos, mis hermanos, que es importante que nos congreguemos. Es importante que nos congreguemos.